Laudetur Jesus Christus. Bienvenidos al programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un saludo cordial de la redacción y de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A continuación los invitamos a seguir las informaciones del Papa y de la Santa Sede en este 21 de mayo de 2025. Nosotros calculamos todo, pero Dios nos da su amor sin medida. Estas las palabras del Papa León XIV en la catequesis de su primera audiencia general. El Santo Padre manifiesta su dolor por los acontecimientos que suceden en la Franja de Gaza. Basta de hostilidad, los niños y los enfermos pagan el precio. En San Pablo Extramuros ayer el Papa agradeció al Señor la llamada con la que transformó la vida de Saulo y pidió que también nosotros sepamos responder del mismo modo a sus invitaciones. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Cristóforo Magallanes, sacerdote, y sus compañeros mártires en México, quienes fueron asesinados en el odio a la fe el 25 de mayo de 1927. También celebramos la memoria litúrgica de San Eugenio de Macenod, obispo de Marsella y fundador de los Oblatos de María Inmaculada. Y ahora sí, vamos con la información. Como siempre, les deseamos una buena sintonía. En su primera audiencia general, celebrada hoy, miércoles 21 de mayo, en la Plaza de San Pedro, León XIV ha continuado el ciclo jubilar iniciado por Francisco sobre Jesucristo, nuestra esperanza, y desarrolla su catequesis sobre la parábola del sembrador. De este relato aprendemos, dijo el Papa, que cada palabra del Evangelio es como una semilla que se arroja en la tierra de nuestra vida entre tantas situaciones diferentes. Dios no espera que seamos la mejor tierra, sino que confía y espera que tarde o temprano la semilla florecerá. Y es que una multitud festiva y alegre, más de 40,000 personas, se recibieron hoy en la Plaza de San Pedro a León XIV para su primera audiencia general. El día nublado no desanimó a los peregrinos, grupos procedentes de distintos países del mundo, religiosas, sacerdotes, jóvenes y familias que llenaron la plaza, a donde el Papa llegó con el Jeep blanco, el famoso Papa Móvil, poco después de las 9:30 de la mañana. Un largo recorrido, el del pontífice, entre los miles de fieles que coreaban su nombre, aplaudiendo, agitando bufandas, gorros y pañuelos para darle la bienvenida. Mientras León XIV impartía bendiciones, sonrisas y saludos, deteniéndose de vez en cuando para cargar a los niños e invocar sobre ellos la protección de Dios. Al llegar a la escalinata del atrio de la Basílica Vaticana, el Papa saludó a los lectores que luego anunciaron el pasaje evangélico sobre la parábola del sembrador, tema de la catequesis dedicadas a la vida de Jesús y las parábolas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Una multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda.
pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tras manifestar su alegría por la bienvenida a esta su primera audiencia general, León XIV anunció que continuará esta serie dedicada a la vida de Jesús y las parábolas y explica que estas historias nos ayudan a redescubrir la esperanza porque nos muestran cómo Dios obra en la historia. Pero escuchemos entonces al Santo Padre, que en esta catequesis no solo habló en italiano, sino que pronunció él mismo la síntesis de su catequesis en inglés, su idioma natal, ante la emoción de los peregrinos de poder escucharlo en su idioma. Lo escuchamos en español. Queridos hermanos y hermanas, me alegra recibirlos hoy en esta primera catequesis, en la que seguimos reflexionando sobre el tema de la esperanza, con ayuda de la parábola del sembrador. Las parábolas son un modo en el que el Señor nos comunica su palabra, para que ésta nos cuestione e interpele, provocando en nosotros una respuesta al interrogante que subyace en la narración que nos cuenta. ¿Dónde me ubico yo en este relato? ¿Qué le dice a mi vida? Con la imagen de la semilla que el Señor usa muchas veces, la parábola del sembrador nos anima a reflexionar sobre esa disposición a acoger la palabra de Dios en nuestra vida, sabiendo que a veces estaremos distraídos, otras nos dejaremos llevar por el entusiasmo, o bien nos sentiremos agobiados por las preocupaciones, y esto nos impedirá ser este terreno fértil que Jesús busca. Pero Dios es generoso en su amor, literalmente lo derrocha, sin cansarse jamás de sembrar, hasta que su semilla germine y dé fruto. Y el Papa también hizo llegar su saludo a los fieles de lengua española, de América Latina, de España, Estados Unidos y a quienes están esparcidos por el mundo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a contemplar con esperanza esta maravillosa imagen del Señor derramando su amor en nuestro corazón. Pidámosle, sin desanimarnos, que sea Él quien lo transforme en tierra fecunda, que da fruto sin que nosotros sepamos cómo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hacia el final de la audiencia general y antes de su saludo a los fieles italianos, León XIV hizo un llamamiento para acabar con los sufrimientos a los que son sometidos los habitantes de la Franja de Gaza. È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza. La situación en la Franja de Gaza es cada vez más preocupante y dolorosa. Reitero mi sincero llamamiento para que se permita la entrada de ayuda humanitaria digna y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio insoportable lo pagan los niños, los ancianos y los enfermos. Y es que las palabras de hoy del Santo Padre llegan mientras los camiones cargados de ayuda humanitaria que ingresaron a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom todavía esperan en la frontera para llegar a los lugares donde será distribuida dicha ayuda.
Así lo informan fuentes humanitarias sobre el terreno. Ayer Israel anunció que permitiría la entrada de 93 camiones a la franja, pero según la información transmitida por agencias locales, una docena de camiones de UNICEF y 5 de los Emiratos Árabes Unidos, así como un número no especificado del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, aún no han llegado a los puntos de distribución. Como siempre, al concluir la audiencia general, se recitó el Padre Nuestro en latín, seguido de la bendición apostólica del Papa, y como hemos escuchado en otras oportunidades, León XIV sigue la recitación cantada de las oraciones en latín. También lo ha hecho hoy. Escuchemos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Numerosas las celebraciones presididas por el Papa León XIV en estos días. Las más formales u oficiales se iniciaron el domingo 18 de mayo en la Plaza de San Pedro con la misa de inicio de pontificado, que son seguidas por la visita a las basílicas patriarcales. En efecto, ayer, martes 20 de mayo, a las 17 horas, el Papa se trasladó a la Basílica de San Pablo Extramuros para visitar la tumba de San Pablo. Allí pronunció su homilía enmarcada en la liturgia de la palabra. El Santo Padre agradeció al Señor la llamada con la que transformó la vida de Saulo y pidió que también nosotros sepamos responder del mismo modo a sus invitaciones, haciéndonos testigos del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Le pedimos que sepamos cultivar y difundir su caridad, dijo el Papa, haciéndonos prójimos los unos de los otros en la misma carrera de afectos que, desde el encuentro con Cristo, impulsó al antiguo perseguidor a hacerse todo para todos, hasta el martirio. De este modo, para nosotros como para Él, en la debilidad de la carne, se revela la potencia de la fe en Dios que justifica. Las próximas dos basílicas las visitará el domingo 25 de mayo a las 5 de la tarde con la misa de toma de posesión en la Cátedra Romana como obispo de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. Luego, a las 19 horas, se trasladará a Santa María la Mayor para venerar el icono de la Virgen, la Salus Populi Romani. Por último, el sábado 31 de mayo, día en el que la Iglesia celebra la visitación de María a su prima Isabel, León XIV celebrará la misa a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro con el rito de ordenación de algunos presbíteros. Termina aquí nuestro informativo en lengua española. Les recordamos que en nuestra página web, vaticannews.va, pueden encontrar información detallada sobre el Papa y la Santa Sede. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.